Muy buenos días, ¿cómo están estudiantes de segundo año A y B? Espero que muy bien. La clase de hoy vamos a continuar con cuentos de terror. Como ya les pasé anteriormente en la clase pasada, les pasé un poquito de teoría, espero que la hayan leído y que hayan entendido un poco sobre los cuentos de terror, sobre la teoría de estos cuentos de terror, sobre cuál es su función, cuál es la finalidad, cuál es su estructura. Bien, los que no lo tienen me pueden pedir esa tarea por privado y yo se las voy a reenviar. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los personajes que existen en estos cuentos de terror. A grandes rasgos se pueden clasificar en tres tipos de personajes. Seguramente en todos los cuentos de terror, alguno de estos tres, o dos, o los tres, va a estar dentro del cuento. Por un lado están los personajes convencionales, que son aquellos que pertenecen al mundo real, o sea, a nuestro mundo. Son personajes como, por ejemplo, personas normales o animales que aparentemente son normales, pertenecen al mundo real, pero que en algún momento de la historia van a tener un giro o va a hacer un cambio el personaje y se va a adentrar en el ámbito terrorífico o horroroso, ¿sí? Del horror o del suspenso. Bien, esos son los personajes convencionales. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el cuento que leímos, El gato negro. En este cuento tenemos personajes que son reales, o sea, que pertenecen al mundo que nosotros conocemos, no son fantásticos, no son personajes imaginarios o personajes em, que se inventan, no sé, por ejemplo, monstruos con dos cabezas. No, pertenecen al ámbito racional. Por ejemplo, tenemos al protagonista de la historia, que es el hombre en el cuento del gato negro, estamos hablando de eso, que le pasa todo, que tiene su esposa y que tiene un gato. ¿Sí? Son personajes cotidianos que nosotros conocemos. Luego en la historia nos damos cuenta que empieza a pasar algo terrorífico y poco normal con el gato, que se traduce a las emociones del hombre. Entonces ahí es donde se produce el horror, cuando hay un quiebre en el mundo racional, un quiebre en el mundo que nosotros conocemos, en lo normal, en lo cotidiano, y se va para algo irracional. Se transforma en algo que no se puede comprender. Por ejemplo, no entenderíamos que un gato tuviera esas intenciones, por ejemplo, de matar a la mujer o de matar al hombre. ¿Qué pasa al final? Los que no leyeron la historia no van a entender de lo que estoy diciendo, pero es para que la lean de nuevo entonces. Bueno, eso tiene que ver con los personajes convencionales. Los siniestros o misteriosos tiene que ver con estos personajes que a lo largo de la historia, cuando empiezo a contarme la historia, no voy a entender y no voy a saber qué es lo que causa la desconfianza o la angustia en el otro personaje. Por ejemplo, si tengo un cuento donde una mujer va caminando por una calle y se siente perseguida, llega a su casa y escucha ruidos por toda la casa, alguien la quiere asustar o se produce ese miedo en la protagonista que no sabe qué está produciendo eso, no va a saber quién hace los ruidos, no sabe si es una persona, si es un fantasma. Ese misterio tiene que ver con un tipo de personaje que es siniestro y misterioso. No sé qué es el personaje aterrador, no lo veo, no me dice el cuento qué es lo que es, pero yo sé que hay un personaje que está implícitamente, que está escondido, ¿sí? En el cuento. No me dice directamente que, por ejemplo, la chica está escuchando ruidos y es su exnovio que la está queriendo asustar. Si fuera así, ya tengo dos personajes convencionales, pero no, pongámosle que en este cuento solo tengo a una chica que está asustada y no sabe qué es lo que produce esos ruidos, quién la está siguiendo. Ese misterio tiene que ver con un tipo de personaje que si bien no se nombra, el lector sabe que está. Nadie me está diciendo quién es ese personaje, pero yo como lector me doy cuenta que en este cuento la protagonista no está sola, que hay algo más que tarde o temprano voy a terminar de saber qué es, pero por el momento se llama siniestro o misterioso.
Y los monstruosos tienen que ver con aquellos que son del orden más fantástico. Por ejemplo, estos monstruos que decía al principio, criaturas fantásticas, em, por ejemplo, estos hombres que también pasan a ser monstruosos. Me imagino, ¿no? En un cuento de terror, un hombre normal que de pronto se convierte en algo monstruoso, en un hombre súper fuerte, o bueno, que tenga estos poderes, por así decirlo, sobrenaturales. Esto tiene que ver con lo monstruoso. Bien, continuamos. También en este tipo de relato, a menudo tienen presencia de, estos son los personajes que por lo general están, fantasmas, vampiros, monstruos o otras criaturas sobrenaturales, asesinatos, robos, violaciones, situaciones traumáticas o angustiantes, elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos o religiosos, y también argumentos de venganza, justicia, retaliación o descubrimiento de tesoros y mensajes ocultos. Como para que más o menos vayan sabiendo el abanico de posibilidades que puede haber en el argumento de algún cuento de terror. O sea, cualquier cuento de terror que lean va a tener seguramente alguna de estas situaciones, ¿sí? O fantasmas, o asesinatos, o elementos mágicos, o no sé, argumentos de venganza. Y por último, los tipos de cuentos de terror. Existen 4 tipos de cuentos de terror que vamos a estudiar ahora. Primero son los cuentos de terror con alegoría moral, que tienen que ver con la situación de miedo, suspenso o angustia que conduce a una suerte de moraleja o enseñanza o conclusión de algún tipo, casi como si fuera una fábula. O sea, tengo un cuento de terror que al final me deja una enseñanza. No confíes en extraños, no sé, algo más, no se me ocurre nada en este momento, pero alguna enseñanza que deje al final del cuento. Yo leo el cuento, es terrorífico, todo lo que vos quieras, llega al final y pum, me deja una enseñanza, me deja una conclusión, casi como si fuera una fábula de los cuentos tradicionales, algo así, pero con el terror. Después tenemos cuentos de terror con metáforas psicológicas. La situación terrorífica es en realidad una alegoría o un contenido psicológico o emocional que genera malestar al protagonista. Esto tiene que ver con las enfermedades mentales. Cuando tengo personas, por ejemplo, en los cuentos de terrores, cuentos de terror, perdón, que por ejemplo empiezan a imaginar que alguien los sigue o empiezan a crear en su imaginación, dentro de su cabeza, una situación de terror que en realidad no existe en otro lado más que no sea en su cabeza. Tiene que ver con estas enfermedades mentales. Y en tercer lugar tenemos los cuentos de terror fantásticos. Se quiebran las leyes del universo para hacer parecer monstruos, criaturas o fenómenos aterradores e inexplicables. En el mundo real, por ejemplo, eh, una vida cotidiana, un día normal, de pronto aparece algo extraordinario, algo que rompe con las leyes de nuestro universo, que si nosotros pensamos de manera racional, no podría suceder en nuestro mundo, porque no ha sucedido nunca, o no que nos hayamos enterado. Por ejemplo, que de repente empiezan a aparecer, no sé, monstruos debajo de la tierra o llegan extraterrestres y eso se convierte en una situación terrorífica. Ese hecho de que aparezcan monstruos o que aparezcan criaturas es irreal, es irracional para nosotros porque no es que vamos por la calle y nos encontramos con criaturas monstruosas por la vida. No, no aparece por lo general, no aparece en nuestro mundo. Entonces, esas criaturas rompen el orden de lo fantástico, o sea, rompen el orden de lo real y se crea un terror fantástico. Y por último, los cuentos de terror urbano tienen que ver con las cosas que suceden en nuestro mundo real. No se rompe ninguna ley del universo, sino que son, por ejemplo,
cuestiones que pasan dentro de una ciudad, de una vida cotidiana de alguien y le pasa algo horroroso, como por ejemplo un crimen, persecuciones y esas cosas que también tienen que ver con los cuentos de terror, pero que pueden suceder